Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a Cultu Guate, dedícate a saber y rompe la monotonía. Yo soy Guayo y hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a un gran maestro y amigo. Así que le damos la bienvenida a Luis Rodrigo Carrillo Flores. Bienvenido, Rodrigo, un gusto tenerte acá. Es un honor de verdad poder compartir esta noche contigo. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Aquí con ustedes, qué bueno compartir con ustedes un momento y sobre todo sobre arte y cultura. Es un gusto para nosotros, Rodrigo, porque uno de los propósitos de Cultu Guate es dar a conocer precisamente todo el arte y todo el talento que existe acá en Guatemala y dar a conocer todos estos proyectos que grandes artistas pues realizan y que muchas veces llegamos a desconocer. Así que amigos, les quiero dar pues un pequeño contexto con respecto a Rodrigo Carrillo y para que conozcan un poco sobre lo que él ha realizado. Él es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala como licenciado en arte. Trabaja la tesis de la maestría en Historia del Arte en la Escuela de Historia de la misma universidad. Como periodista ha sido corresponsal de la revista Geo Mundo en 1986 y para temas de población de la agencia de noticias Interpress Service en 1990 a 1994. Jefe de Información Nacional del periódico Siglo XXI en 1999, jefe de suplementos del diario de Gráfico 1989, director de la revista universitaria Universidad de San Carlos de Guatemala de 1995 a 1996. Fue secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República del 2000 al 2002 y embajador de Guatemala ante el Reino de España en el 2002 al 2004 y en el 2006 fue coordinador de comunicación institucional del Programa Nacional de Resarcimiento. Dirigió la comunicación del Ministerio de Finanzas Públicas en el 2009 al 2010. Consultor en temas de comunicación para el desarrollo y comunicación institucional para instituciones como GTZ, UNICEF, PNUD y Acción Ciudadana. Participó en el segundo encuentro de periodismo científico Caracas, Venezuela, 1990. En el seminario sobre temas de población y desarrollo Bogotá, Colombia, en 1990. En el taller de actualización periodística organizado por la agencia IPS en Santiago de Chile en 1991. Fue seleccionado para el seminario de ética periodística organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida y en el seminario taller de redacción de reportajes y noticias ambientales organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida y la Organización de Estudios Tropicales de Costa Rica en 1993. Esto es para que tengamos un poco de idea de lo que ha realizado el maestro Rodrigo Carrillo. También quiero que conozcan un poco sobre lo que él ha realizado en la rama del arte. Se ha destacado en la literatura, pues ha cultivado los géneros de cuento, poesía y dramaturgia. Ha publicado 2 libros y tiene 4 pendientes de editorial. En el arte del teatro ha trabajado desde joven en diferentes montajes teatrales y de otras artes escénicas. Se formó en el grupo Teatro Club que dirigió el maestro dramaturgo Hugo Carrillo, donde trabajó como técnico en la rama de vestuario, maquillaje e iluminación, y fue asistente de dirección del referido dramaturgo. Ha puesto en escena varias obras como productor y director, entre ellas Canto Garífona del maestro David de Candarias, Sueño Profundo y Vacío de Hugo Carrillo. ¿Ha leído usted a Hugo Carrillo? Creación Colectiva, El Lorito Fantasioso de Hugo Carrillo, Un Milagro en Navidad de Felipe Valenzuela, Los Cuentos que Cuentan de Brenda González, El Festín de los Cuervos y Verde como Marciano de la dramaturgia propia. En la rama de música trabajó en la creación lírica de piezas originales para el grupo Hafrich y además ejecutó la percusión menor en grabaciones y presentaciones. Así que
Un gusto de verdad tenerlo acá, maestro, y pues más que una entrevista, que esta noche sea más una noche de tertulia, maestro. Así que Claro, nuevamente, bienvenido. gracias, muy amable. ¿Cómo está, maestro? Un gusto platicar con ustedes. A ver, eh, ¿en qué tópicos quieren que platiquemos? Yo con mucho gusto. Pues vamos a hacer casi como una línea del tiempo, maestro, para ir conociéndolo un poco más, para poder descubrir su trayectoria, para poder saber también sobre cuáles son sus fuertes en el área artística y pues así también estar más al pendiente de todo el trabajo que usted puede realizar en diferentes etapas del año, ¿verdad, maestro? Ustedes me orientarán qué es lo que quieren conocer, qué, qué detalles puedo yo mencionarles. Entonces comencemos con ustedes, manden. Claro, maestro. Por Y supuesto, buenísimo, buenísimo. Tal vez iniciando con una pregunta básica, mi amigo, que veo de bastante importancia para nosotros y para toda la gente que va pues, a ver esta entrevista. ¿Cómo surgió el interés por tu interés por la literatura? Por la literatura. Bueno, Correcto. es porque en la familia, muchos de la familia se han dedicado a las letras, entonces crecí en medio de un mundo de letras. Mi padre, el escritor, cuentista, mis tíos dramaturgos, mis abuelos escritores también. Y esto llevaba a que a la casa llegaran los amigos de ellos, también literatos, a tertulias, a compartir publicaciones. Entonces, desde muy pequeño he tenido relación directa con las letras. en esa misma línea, maestro, la siguiente pregunta es sobre dos libros que usted tiene publicados. ¿Nos Ajá, podría mencionar sobre qué tratan estos libros que usted ya tiene? claro. El primer libro fue un libro de cuentos eh, que fue más o menos como 1995. Yo trabajaba en diario Siglo XXI y me invitaron a que publicara un libro en la imprenta de este diario. Entonces yo tenía una colección de cuentos basados fundamentalmente en historias de la ciudad, ¿ya? Básicamente el centro histórico de la ciudad, y al que denominé Seres Urbanos y otros cuentos. Eh, y ahí sí se dio la edición, fue cuidada ahí mismo en el diario Siglo XXI, y son más o menos 16 cuentos, entre cortos que son de 15 líneas hasta cuentos que ya son medianos de varias páginas, ¿no? Entonces esta fue la primera publicación que hice y quedó como muy satisfecho la gente porque como a los 6 meses ya no tenía ejemplares. Hasta hace como más o menos el año de la pandemia, no, un poco antes, en el 19, me escribió Ana Cofiño, que es la dueña de la librería El Pensativo. Se había quemado El Pensativo en algún momento y ella tenía ahí en consignación algunos ejemplares y me dijo, rescaté unos, aquí te los tengo, y los fui a traer. Y luego no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, una librería que quedaba justo en los locales de enfrente de la bodeguita del centro de antes. Ahí también incluyeron esa librería y me llamaron y me dijeron que me tenían como 50 ejemplares de ese libro. Entonces ahora ya tengo algunos porque me había quedado básicamente con 5 y ahora pues ya tengo como 60 que aparecieron por ahí, pero sí fue muy exitosa esa edición. Y el segundo libro fue años después, como en el 2001, 2002 tal vez, que es un libro de poesía. Este se llama Concierto Miedo, ¿ya? Es una serie de poemas que junté en el término de año y medio más o menos. Yo no me dedicaba a esta cama,
pero un grupo de amigos, entre los que están Nora Murillo, Ana María Ardón, Estuardo Álvarez y Mario Domingo. Ellos todos poetas escribían y nos fuimos una vez a El Salvador. Yo lo que leía era cuentos cortos porque no tenía poesía. Entonces eso me sirvió, digamos, como incentivo a una rama en la que yo no había incursionado. Entonces empecé a escribir y cuando ya tenía cierto número hice la selección, ya la pude editar, esta la edité en Serviprensa. Y fue una bonita presentación que se hizo todavía en la bodita del centro, ahí me entregaron el libro. Y de ese sí, por ahí hay ejemplares todavía, porque fue, como le digo, más o menos 2002, más o menos fue la edición de ese libro. Qué genial, maestro. Gracias por comentarnos esto. Una pregunta adicional. En cuestión a los cuentos, ¿se recuerda de alguno que va dentro de este libro? Hay uno que se llama, el primer cuento que aparece ahí, que se llama Cuerpos a punto de ser liberados, que es la historia de un albañil y una trabajadora de una caja de un supermercado. Es el encuentro amoroso de ellos y cómo se preparan en la mañana con la ilusión de que se van a ver al salir del trabajo. Y van a ir al cine, y van a ir a cenar, y van a probar a ver si da para más la salida, ¿no? Entonces, de ese me acuerdo que es como muy picaresco porque comienzan desde que se empieza a duchar cada uno en su casa y que se va a poner como ropa interior para quedar bien con el otro. Entonces es un bonito cuento. Ajá. Oh, interesante, maestro. Y en el otro, el que ya es de poesías, ¿se recuerda de más algo? No me acuerdo tengo mala memoria para aprenderme mis textos, pero una de las partes de las secciones se llama El corral de los machos. Y hice un intento de poesía un poco transvestida, que es, al decir esto, es porque lo pongo en voz femenina, ¿ya? Son poemas que los debería de decir y contar una mujer en voz femenina, ¿verdad? ¿Ya? Que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el desamor, que tiene que ver con el machismo, ¿verdad? Que sufren. Hay uno que tiene que ver con que el otro le ordena que se ponga la falda más larga, que no se pinte tanto. O sea, esas imposiciones machistas que hay en una pareja. Y tengo muy mala memoria para eso. Pero más o menos, le cuento más o menos uno de esos poemas. Ajá. No, pues muchas gracias también, maestro, porque eso también va a despertar el interés de todos los amigos que están escuchando y viendo esta entrevista para poder buscar precisamente sus libros, ¿verdad? Claro. Y para terminar ya esta pregunta que se ha extendido o se ha ido ahí fraccionando, hay 4 libros que tiene usted pendientes en cuestión a publicarlos. ¿Nos podría mencionar un poquito sobre ellos? Ya. Hay uno más de poesía, 2 de poesía. Uno de poesía, un poema muy largo, que lo que describe son 24 horas en la vida de una mujer, que se llama Susana Hermosillo. Entonces va de hora en hora describiendo todo lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Y duerme y se levanta otra vez a las 6 de la mañana. Son 24 horas en la vida de ella. Pero se confronta porque está las 24 horas de la vida del compañero de ella. Entonces hay momentos en los que ellos coinciden en horarios y hay cosas que uno sabe del otro y entonces van viendo las mentiras de uno y el otro. Es un poema largo, ¿ya? Okay. Son 2 poemas largos porque es el de ella y el del compañero, ¿no? Entonces ahí va confrontando uno y resulta que es más enamoradiza a ella que él, ¿ya? Entiendo. Ese es uno. El otro es un libro que quiero hacer la recopilación de las obras de teatro que tengo, que no las he publicado. He puesto algunas en escena, pero no las he publicado. Entonces quiero hacer una edición
de las que se llaman facsimilares, que en este caso van los libretos con las anotaciones de los ensayos, horarios y agregados que se ponen a mano en los libretos. Ese es el otro proyecto. Y hay otro de poesía, que ese todavía no le encuentro un buen título, pero es una recopilación de poemas de hace 6 años más o menos. Entonces ahí los he estado juntando y depurando para irlos ordenando según alguna temática, ¿va? Para ponerle algún orden, porque hay de todo tipo, hay de amor, hay de desamor, hay de la vida, hay de la muerte. Entonces hay que ponerles un poquito de orden porque está medio caótico. Y un libro de cuentos, que son libros pequeños que por ahorita se llama Puchitos de Letra. Son cuentos cortos de no más de una página cada uno, ¿no? Haciendo un ejercicio así de síntesis en la escritura, ¿no? Como decía alguno de los escritores, creo que Cortázar decía que la diferencia entre el cuento y la novela es que en el cuento se gana por nocaut, ¿no? Entonces eso significa que tiene que ser un golpe fuerte, duro, que impacte la lectura, que impacte la emoción del lector. Entonces esos son los que tengo en proyecto ahorita de publicar. Estoy buscando editoriales. Es un poco complicado la búsqueda de editoriales acá, pero vamos a ver cuando me decide, ya vuelvo a publicar otro más. Excelente, maestro. Buenísimo. Ahorita que mencionaste algo bastante importante y es relacionado con la pregunta que viene a continuación, porque nos hablabas acerca de teatro y todas estas cuestiones. Entonces siempre nosotros nos enmarca una admiración hacia algo o hacia alguien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu escritor favorito de Guatemala? De Guatemala, Tito Montecroso. Me gusta mucho, por eso me dediqué este libro a hacer cuento corto, que digamos él es como el maestro de maestros, ¿verdad? Con el famoso cuento más corto del mundo, que son 9 palabras, El dinosaurio. Yo cuando era periodista tuve la dicha y la gran oportunidad de entrevistarlo cuando vino acá a que le integraran el doctorado honoris causa de la San Carlos. Pude platicar con él y él también era muy breve también en la plática. Una entrevista difícil, complicada, porque respondía muy poco, no daba para más, pero como a la media hora de la entrevista apareció su esposa y ya, estando con ella ya pudimos hacer una bonita tertulia entre ellos dos, Bárbara y Tito, y una compañera periodista mujer con la que me había acompañado a la entrevista. Entonces quedó una bonita plática con ellos. Luego me tocó, de suerte, yo estaba en el servicio diplomático en España, cuando en Casa de las Américas inauguraron, ahí hay varios salones y recintos dedicados a personalidades de América Latina. Y había una sala muy pequeña, como biblioteca, quizás de unos 40 metros cuadrados, que es como el recinto más pequeño que hay ahí, y le pusieron Tito Montecroso a esa sala en Casa de las Américas en Madrid, y me invitaron a la inauguración. Y ahí les conté un poco esta anécdota de lo difícil que me fue la primera hora de la entrevista con Tito Montecroso, porque así como escribía, así era de breve para hablar también. Muy bien, maestro, y ya que el proyecto de Culto Guate pues también es dar a conocer el talento guatemalteco, también es dar a conocer historia, cultura y todo lo que nos representa como país. Ajá. Entonces, también le queremos hacer algunas preguntas que son un poco personales, pero en base a Guatemala. Y esta es la primera pregunta con respecto a nuestro país. ¿Nos podría mencionar cuál es su lugar favorito en toda Guatemala? Pues uno Antigua Guatemala y otro Montecuico, ¿ya?
Por mucho tiempo viajé, yo trabajaba en diario siempre y cuando no tenía turnos, pues el sábado me iba con un libro que acababa de comprar y me iba a quedar a la antigua. Y entonces el reto era leer el libro en estancia en la antigua, entonces pasaba leyendo todo el fin de semana el libro y ya cuando venía aquí ya lo había terminado. Eh, era un tipo de viaje así como muy solitario, claro, me encontraba gente, amigos allá, pero básicamente mi viaje era solitario, era leer el libro y transitar por Antigua Guatemala. Luego cuando estudié historia del arte, pues entonces me tocó que hacer algunas visitas guiadas, ¿ya? A grupos específicos de escritores, de historiadores, de gente que venían a congresos, a seminarios a Guatemala. Entonces me tocó también que trabajar en la Antigua como guía de estos grupos específicos. Y entonces me ha encantado siempre visitar la Antigua y estar en la Antigua. Y luego el mar, pues la playa me gusta mucho y Montepico es un lugar muy particular, sobre todo que tengo unos amigos que tienen un hotel, que es un hotel pequeño en el que puede está más o menos a 1 kilómetro de la población grande donde está la bulla y la fiesta. Entonces, si uno quiere irse a la fiesta, pues camina 1 kilómetro por la playa y llega. Y si no, pues está tranquilo en el hotel oyendo música, relajándose, meditando, leyendo. Entonces, estos dos lugares me sirven mucho para mí, sobre todo para ver nuevos proyectos, para descargarme de los que ya tengo. Son puntos preferenciales geográficos importantes de Guatemala para mí. Son lugares muy representativos y que son lugares también favoritos de muchos de nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en este momento. Ajá. Se lo aseguro. Buenísimo, buenísimo. De hecho, solo de escucharlo ya antoja como que andar por ahí por la Antigua o estar en la playa con un buen coco. Sí, miré como otra de las preguntas siempre en cuestiones de tu ámbito. Nos gustaría saber cómo es que incursionaste. De hecho, hace un par de preguntas atrás hacías referencia a esto. El teatro. ¿Cómo fue tu incursión en el teatro? Ya, también familiar. Mis familiares siempre estuvieron metidos en teatro. Hugo Carpillo, dramaturgo, director de teatro. Raúl Carpillo, su hermano, casado con Norma Padilla, también primera actriz. Tuvieron compañías de teatro de niños, teatro de adultos, teatro de títeres. Me acuerdo más o menos mi primera pasadita en un escenario. Fue en un teatro de títeres que tenían ellos y viajaban por los hospitales, por las escuelas, dando funciones para niños, pero los domingos estaban en el Teatro Gaden, que quedaba en la 8ª avenida entre 12 y 13 calle, ya no existe. Y entonces era en las mañanas de títeres para niños. Y tenían dentro de los montajes esta canción de las vocales de Cri Cri. Entonces uno de los muñecos, una muñeca que manejaba Norma Padilla, cantaba la canción. Y dos primos y yo éramos los encargados de pasar las letras grandotas en el teatrino, ¿no? La A, y la pasaba, y ya iba a traer la O, y la pasaba. Eso fue, quizás tenía unos 8 o 9 años, tal vez, estas primeras tareas y trabajos que me tocaron en el teatro. Y bueno, y después ya vino el estar pendiente de estar en las obras, de ver todo el trabajo, digamos, de montaje, todo el trabajo técnico. Entonces, un tiempo me interesé mucho por trabajar la utilería y un poco hacer trabajos de utilería, en diseño de vestuario también, de luces. Entonces fui conociendo un poquito de todas las ramas técnicas que componen el quehacer del teatro. Y finalmente, pues, bueno, tuve la dicha de trabajar en el Teatro Club, que era el grupo de Hugo Carpillo, que
pues aparte de ser pariente, de tío muy querido, pues fue un gran maestro en las artes escénicas y en el arte de la dramaturgia, ¿no? Porque sucede que el teatro tiene dos momentos. El momento literario, que es la dramaturgia. Gracias a la dramaturgia sabemos cómo es Edipo Rey, ¿ya? Y lo podemos sacar, leer y ponerlo en escena. O Romeo y Julieta. Pero hay otra parte del teatro que es el momento escénico, que es un arte efímero, ¿ya? Se monta, se pone y se terminó. O sea, pueden haber 200 funciones, pero cada función va a ser diferente. Entonces es un arte efímero, ¿no? ¿Ya? No es concreto como como la primera parte que les contaba, que es la dramaturgia, ¿ya? Y gracias a ello, pues entonces tenemos el teatro de la historia de todos los tiempos, ¿verdad? De Chekhov, Shakespeare, los clásicos griegos y romanos. Entonces pude aprender con él las dos fases, la fase de la dramaturgia como la fase del arte escénico. Qué interesante, maestro. Y precisamente con respecto a ese tipo de anécdotas, ¿nos podría comentar un poco más sobre ya su trayectoria más metido en ya como director, en cuestionar todo lo escénico y teatral, maestro, por favor? Mire, quizás mi primera gran experiencia fue ser asistente de dirección del maestro Hugo Cacrío, más o menos en 1985. Todavía existían los que se llamaban festivales de arte y cultura, que antes se ponían en la antigua y luego ya se trasladaron aquí a la ciudad. Entonces el maestro Cacrío propuso a la Dirección de Bellas Artes, que en ese momento no había Ministerio de Cultura, una adaptación de Historia de un Pepe, ¿ya? La clásica novela de José Mía, ¿no? Él hizo una versión dramática. Y entonces fue muy, muy aleccionador porque todo lo que había aprendido lo pude poner ahí en trabajo, en vivencia. Fue un montaje grande que eran más o menos 30 actores, ¿ya? Con una puesta de escena muy grande. Nos tocó que ir montando escena por escena porque el maestro no tenía la obra completa, la iba escribiendo conforme iban haciendo los ensayos, ¿no? Entonces llegábamos a un momento en el que lo esperábamos que llegara él al Teatro de Bellas Artes donde ensayábamos con los textos que habían salido la noche anterior, ¿no? Y no estaba. Y los actores tenían que hacer su tarea de aprendérselos. Y un detalle particular de eso fue que teníamos estreno, digamos, el día de mañana y hoy, toda la noche, digamos, 24 horas antes se hacen los ensayos generales. Y empezamos a hacer el ensayo, yo como asistente de dirección comencé el ensayo y él no había llegado. Y a eso de las 10 de la noche se aparece con que había cambiado el final y nos lleva 3 páginas nuevas que había que aprendérselas en ese momento porque al día siguiente era el estreno. Y entonces así todo el mundo se jalaba el pelo, pero así se trabajaba. Entonces fue una muy bonita experiencia esa porque ahí pude, como le repito, poner en práctica todo eso que había pasado yo tiempo aprendiendo, supervisando el diseño de vestuario, el diseño de luces, el diseño de sonido, todos los diseños que yo ya los conocía porque desde muy joven había comenzado a trabajar en ellos. Ahora se viene una pregunta que seguramente te va a gustar mucho y creo que a todos nos gusta porque es algo que nos encanta hacer a todos. ¿Cuál es tu comida y bebida favorita de Guatemala? A excepción de las manías, limón y sal y la gallo, bien fría. Importante. Bueno, el pepián en sus versiones cambiantes de color que hay, colorado, medio colorado y negro, pues me encanta, es mi platillo favorito el pepián, especialmente el pepián de San Felipe en Antigua, ¿no? Hay un lugar muy particular donde hacen quizás para mí el mejor pepián de Guatemala. Y la bebida que más me gusta es el chinchivir. ¿Eso no lo había escuchado? Un poco conocido, ¿no? Hay versiones del chinchivir, ¿no?
una bebida antigüeña que la servían antes para la Semana Santa. Ahora creo que ya acá, no lo he probado acá, pero lo hacen en estos lugares donde hacen frescos de súchiles, aquí por la Merced. Ahí Ajá. están vendiendo también chinchivir. Entonces, esos dos, para contestarles, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad? Y quizás en segundo lugar, en bebidas, el atol de elote, ¿verdad? El atol de elote con granitos también es de mis favoritos, ¿verdad? ¿Ya? Atol de elote de San Lucas. De San Lucas, sí. Y hay estas también variedades en cuanto a color, ¿verdad? Porque hay uno que es muy amarillo y otro que es muy blanco, ¿verdad? Sí, es verdad. Alguien me dijo que hay uno que es como lila, que supongo yo que lo harán con el maíz negro, ¿no? Sí, Ese sí pues, no lo he probado, ¿verdad? Ahí les voy a dar la seña o el santo y seña de dónde es el pepián ahí en San Felipe para que lo vayan a probar. nos parece, buenísimo. muy bien, maestro. Aunque también tengo entendido que el pepián de Santiago Zacatepeques es muy bueno. Sí, es muy bueno también. Ahí comí yo creo que fue una festividad de una de las cofradías. Hace muchos años ahí probé. Ahí y en San Pedro. En San Pedro y San Juan. Ajá. Sí, hay muy buen pepián también. Yo creo que nos dio hambre. Sí, algo que también quería mencionar con respecto al atol de elote, que últimamente lo han estado haciendo desde que a veces le están agregando maicena. Entonces, ahí afectan mucho el sabor original del auténtico atol de elote. Entonces, recuerdo que les quiero comentar, es un paréntesis, como anécdota, traje a un amigo de la capital aquí a San Lucas y miren ustedes yo afamando el atol de elote y que sí fuimos a una venta donde el atol tenía maicena. Ajá. No salió lo que yo esperaba. Yo afamando mi municipio. No se pudo. Muy bien. Ahora, maestro, regresando al tema, ¿nos podría platicar sobre la obra que acabas de montar recientemente, que está titulada como La herencia de la tula? Sí, la herencia de la tula es de dramaturgia también del maestro Hugo Cacrillo. Él escribió en 1961 y la estrenó en 1964. Un año antes, en el 63, con esa obra ganó el primer premio en los Juegos Florales de Quetzaltenango. Luego pasó el tiempo y es una de las piezas que más ha sido puesta en colegios, escuelas, institutos. La han puesto grupos en Los Ángeles, grupos en Nueva York, grupos acá. Pero por todo un tiempo hasta ahora, la obra tenía un acto, ¿verdad? Hasta 1991, hasta 30 años después, el maestro decide hacer un segundo acto, pero nunca se puso el segundo acto. Entonces hasta ahora, en este estreno que tuvimos nosotros, ya pusimos la obra con los dos actos. Llegaron algunos de los actores que participaron en los primeros montajes, que en la UP en los 70s también la pusieron, y llegaron actores que participaron y tenían la curiosidad de qué más tenía que contar esos personajes que ellos se habían quedado en la primera vez, solo con el primer acto. Claro. Pues el Ministerio de Cultura invitó este año para un concurso de un programa que ellos tienen que le denominaron Espacios. Seleccionaron 80 grupos de artes escénicas entre teatro, artes circenses, música, danza y además agregaron artes visuales como fotografía y pintura. Nos seleccionaron, pero una de las condiciones era que tenía que ser una obra que fuera familiar, que pudiera ser vista por toda la familia.
Entonces, el teatro de Carpillo es un poco complicado, denso, con contenidos sociales, etc. Entonces, esta es una comedia que puede ser vista por toda la familia porque es una comedia blanca, o sea, no hay una sola palabrota en el texto y la gente se ríe por las situaciones y los enredos que hay en la obra, y por eso decidimos con el elenco de Teatro Club poner esta obra, que la estrenamos el 8 de julio, la estrenamos en el Teatro de Cámara. Y tuvimos con este programa de espacios 2 funciones, la del 8 y la del 9 en el Teatro de Cámara Hugo Carpillo, y luego nos invitaron a presentarla el 13 y 14 de julio. La presentamos en el Centro Cultural Aristides Crespo de la ciudad de Escuintla, ¿ya? Para 2 grupos de estudiantes, de primero a tercero básico y los otros de diversificado de cuarto a sexto, ¿ya? Entonces fue muy interesante, 2 públicos diferentes. Aquí llegó mucha gente que le gusta el teatro. Fue un estreno nocturno de 7:30 de la noche. Y fue muy alegre encontrarse porque después de la pandemia, pues las artes escénicas fueron los primeros que se crearon y los últimos en abrir, ¿no? Entonces volver a estar en las tablas, volver a estar bajo los reflectores, recibir aplausos, pues fue muy, muy gratificante para todos, para el elenco, para mí que estuve solo como director. Y entonces comenzamos este programa del ministerio que tiene 80 grupos que van a presentarse en el término de 3 meses, que va a ser julio, agosto y septiembre. Qué genial, maestro. Y queridos amigos, para que entiendan un poco sobre el contexto de esta obra, les voy a leer algo breve. Y dice: La Tula y su vecindario. En el asentamiento La Limonada vive Tula Barrios con su marido Sotero Barrios. Ella tiene un puesto de venta de verduras en el mercado de la 18 calle de la zona 1 y su esposo hace fletes jalando una carreta de madera. En los últimos meses, Sotero dejó de trabajar y se dedicó a libar. Vendió la carreta y es Tula la que mantiene la casa. La Limonada es un vecindario muy particular donde hay familias llegadas del interior que aprovecharon la invasión y se hicieron de un lote. Entre estos vecinos está Santos, mujer joven casada con un hombre mucho mayor. Ella es la gran amiga de Tula, es quien la apoya y aconseja. Un día aparece en aquel vecindario el sacristán de la iglesia de Cuilapa para informarle a la Tula que su abuelo murió y le dejó una herencia. Noticia que causa un revuelo entre todos esos personajes. Como dice Santos, con esa herencia todos salen ganando. La Tula su herencia, Soteros su venganza, la Santos al hombre de su vida y el sacristán sus bendiciones. Es para que tengan ahí un poco de contexto de qué trata esta obra. Resulta que en 1950 se hace la ciudad olímpica. Llegó el gobierno de contrarrevolución y entonces la calada de inmigrante del interior invadió los lugares. Y digamos, una de las anécdotas, digamos, o sea, es como leyenda urbana, ¿no? Claro. Es que en algún momento le llegaron con el presidente Irigoras Fuentes y le dijeron: mire, esta gente ya la sacamos una vez y se volvió a meter, y así fueron como 3 veces. Y entonces digo: sáquenlos porque son fuertes como el limón. Y entonces de ahí le quedó la limonada, ¿no? Ah, qué interesante. Claro, es un dato, o sea, no histórico, porque no hay fuente donde diga eso, pero digamos, esa es como la leyenda urbana de que por eso se le puso limonada, porque él en algún momento dijo: sáquenos porque esa gente es fuerte como el limón y se quiere quedar ahí, ¿ya? Entonces, ahí se desarrolla a estas circunstancias. Supongo yo que al maestro le llamó la atención esa condición de invasores, ¿no? Y lo relacionó con gente que trabajaba en los mercados circunvecinos, que era el de la Placita en la 18 calle y el de la Palmita, ¿no? ¿Ya? Claro. En ese entonces
digamos, en las afueras de los mercados habían carretones jalados por hombres, ¿ya? Para llevar las compras. Entonces las señoras compraban las canastas con carne, con toda la cosa, las echaban en esa carpeta y que ahí las iban a dejar. Entonces así fue, digamos, como se construyeron esos dos principales personajes de esa historia de la herencia de la tula. Interesante dato. La verdad es que siempre nos aportas algo interesante y nos agrada poder escucharlo, y a toda la gente que está pues viendo esta entrevista y la mirará al futuro. Con respecto a pues a esta presentación de la cual nos has hablado, ¿tendrás más presentaciones como esta obra? Pues estamos con la idea de ponerla para el mes de agosto en una temporada de viernes o de jueves, aprovechando que ya está producida, ya está montada, entonces queremos aprovechar eso. Tenemos la invitación para ir a Quetzaltenango y al Teatro Municipal, que es muy lindo el teatro, pero queremos aprovechar también ir al Teatro de Totonicapán, que es el segundo teatro de Occidente, que también es teatro neoclásico de diseño italiano de herradura. Y hay un teatro pequeñito, que es, digamos, como el más pequeño de los tres grandes teatros en Occidente, que es el Teatro de Huehuetenango. Es un teatro como el teatro de Xela, que seguramente conocen ustedes, solo que es pequeñito, porque el origen de ese teatro es un teatro escolar, ¿ya? Que se hizo más o menos en 1928, más o menos. Y entonces tiene la particularidad que el teatro está en medio de una escuela para niñas y una escuela para niños. Entonces este teatro se construyó para que los niños hicieran sus obras, hicieran su práctica teatral, sus clausuras, sus bailes. Entonces es un teatro muy pequeñito que tiene todas las condiciones como de teatro de herradura, ¿no? Con sus palcos, sus butacas de madera, su telón, su caja escénica, pero que se deterioró mucho porque lo dieron en arrendamiento para cine, para lugar de baile. Entonces, ahora hace quizás unos 20 años que hubo un grupo de vecinos de Huehuetenango que se hizo cargo, hicieron un como comité del teatro, y ellos son los encargados de cuidarlo. Entonces, ahí queremos ir. Ya me salí yo de la pregunta original que íbamos a tener, estaré hablando de teatro. Pero esa es la idea, hacer ese pequeño circuito de Xela, Totonicapán, Huehuetenango, aprovechando estos teatros icónicos, ¿no? Que algunos son del siglo antepasado, ¿ya? Otros son del siglo pasado, y que todos son del corte neoclásico. Con respecto a estas presentaciones que nos menciona y de las que ya tuvieron, ¿nos podría mencionar sobre el elenco que formó parte de esta obra, maestro? Ya. Conformé el grupo con actores de Teatro Club. Son actores que trabajaron con el maestro Boccaccio. Él fue su maestro de actuación y fueron los que encarnaron personajes importantes de las obras de él. Uno de La Tula es la excepción, que es Viti Herrera. Ella es una actriz que nunca trabajó con el maestro Boccaccio. Ella más bien trabajó con el maestro Javier Pacheco, pero ella comenzó a hacer una serie de lecturas interpretativas que hicimos, una del Señor Presidente en la adaptación de Boccaccio, y otra que es de la dramaturgia del maestro Boccaccio, que se llama Las Orgías Sagradas de Machimón. Entonces hicimos esas lecturas sobre todo para los aniversarios luctuosos del maestro en el Teatro de Cámara, que lleva su nombre y que siempre invita al grupo Teatro Club, lo invita a que monte una obra o alguna lectura para conmemorar el 19 de octubre, que es el día
que murió el maestro Carpio, y coincidentemente es el día de nacimiento de Miguel Ángel Asturias. Entonces, el centro cultural se llama Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que es todo, o sea, conforma los 3 teatros, ¿verdad? El teatro al aire libre Otoconé Castillo, el teatro de Cámara Hugo Carpio y el teatro Efraín Pecinos. Entonces, todo el complejo se llama Miguel Ángel Asturias, y el teatro pequeño, que es el teatro de cámara, se llama Hugo Carpio. Entonces, ese día, el 19, coinciden 2 aniversarios, uno de nacimiento y otro luctuoso. Bueno, entonces siempre me salgo yo por veredas que no debería de no, está bien, maestro. Buenísimo, buenísimo, porque al final vamos aprendiendo de todo un poco, porque es interesante al final, por eso es que se llama Cultuguate, porque es cultura y cultura de todo, y es una cultura general, y nos parece buenísimo todos tus aportes, y son bienvenidos, porque hay cosas que nosotros todavía desconocemos, pero buenísimo, buenísimo. Y siguiendo tal vez siempre esto con respecto a la herencia de la Tula, ¿nos podrías platicar cuál es tu parte favorita de la herencia de la Tula? Bueno, me parece así como que el nudo de la historia es el anuncio del sacristán de la herencia que le dejan a la Tula. Entonces él llega a comunicarle que su abuelo murió, que le dejó 90,000 quetzales y que se los va a entregar el sacristán. A él lo dejaron comisionado para eso, pero ella tiene que llenar ciertos requisitos que dejó el abuelo, y uno de tantos es que esté casada como lo manda la Santa Madre Iglesia, y ella solo vivía en concubinato con Sotero, ¿no? Entonces es como tiene ella que resolver esos detalles para poderse hacer de la herencia. Ese es, digamos, como que el nudo de donde sale todo los motivos que llevan a cada uno de los personajes a accionar en esta obra. Solo una preguntita, maestro, con respecto al elenco, sí nos... volviendo, es que como me salgo porque me voy por caminos bueno, esa fue Viti nos ayudó en estas lecturas, y entonces la invitamos a que participara con nosotros, ¿ya? Y luego los otros sí son de Teatro Club, que es el maestro Luis Escobedo, que él también es dramaturgo, también recibió clases con él. Se formó también en Venezuela, en México y en Nicaragua. Evelyn Torres, que es, digamos, una actriz que cuando comenzó a actuar en los elencos del maestro Hugo Carpio, ella era estudiante del INCA y tenía 16 años. ¿Ya? Ahora ya es madre de familia, etcétera, etcétera. Y esa actriz es de las gentes que yo admiro en este medio árido de Guatemala, ¿verdad? Que cuesta mucho, digamos, en sembrar y que le den flores en medio de tanto desierto, ¿no? Claro. De las gentes valientes que decidió, ella se graduó de perito contador, pero nunca quiso en su vida trabajar de perito contador, y ella siempre ha trabajado como actriz, ¿ya? Siempre ha trabajado como actriz, ¿ya? Entonces, ahorita tiene 55 años y bueno, 40 años de estar en las tablas más o menos, ¿no? Pero ella nunca quiso dedicarse a otra profesión, porque esa es mi profesión, ¿verdad? Yo soy actriz. Y el otro es Maynor Sagastume, que él era alumno de la Universidad Popular en 1974, cuando montan la versión dramática del Señor Presidente, y hicieron, creo que más de 150 presentaciones de la obra, y en uno de esas un director extranjero, argentino, que vino por acá, lo invitó a que fuera parte de su compañía, y se fue por un tiempo a trabajar a Sudamérica, ¿no? A Argentina, Chile, Uruguay. Y entonces ellos son los 4 actores, 2 actores y 2 actrices, que los invité yo para que hicieran el trabajo de la herencia de la Tula, que originalmente hicimos con las 2, como les contaba yo, de los 2 actos, cuando el maestro Carpio cumplió 25 años de muerte.
hicimos la puesta de las 2 escenas en una pequeña temporada de 3 miércoles en el Teatro de Don Juan, y esa vez el elenco estaba conformado por Brenda González, que ustedes quizás la conocerán más como la Vale, ¿ya? Que tiene el personaje de la Valeria. Ella hacía la Tula, y Byron Casali, que es un actor egresado de el Teatro Abril, hacía el papel de Sotero, y Oscar Monzón, que es otro actor que ahora trabaja en el Congreso, en comunicación del Congreso, hacía el sacristán. Solo Evelyn Toques es la que quedó de ese primer montaje. Y una de las cosas es que ellos no podían trabajar porque una de las condiciones que ponía el Ministerio de Cultura es que los que trabajaran en la obra no tenían que tener contratos con el Estado. Y resulta que Oscar trabaja en el Congreso, Brenda González Lavale tiene un programa en TGW, y Byron Casari estaba trabajando para algo con el Ministerio de Cultura. Y entonces tuve que variar el elenco primario y sustituir a estos 3 actores. Híjoles. Maestro, y hablando siempre con respecto a los personajes, ¿cuál es su personaje favorito en La herencia de la Tula? La Santos. La Santos es la vecina metida, cusca. Es la que tiene más detalles, digamos, de color como personaje, ¿verdad? ¿Ya? En esta ocasión la actriz decidió que su personaje fuera chapetona, ¿verdad? Entonces tiene un hablado extraño, que algunas gentes del público me decían, pero ¿ella tiene frenos o así habla? No, así habla el personaje, pero no ella, ¿verdad? Entonces quizás el personaje más florido de los 4, ¿verdad? Pero es una obra que está construida de tal manera que no hay protagónicos, ¿sabes? Todos tienen una carga dramática importante dentro de todo el trama de la obra, ¿ya? Ok. Buenísimo. Y con respecto siempre a tus proyectos en el ámbito y tal vez en general, ¿qué más proyectos tienes en mente para lanzar, o qué proyectos tienes para este año? Bueno, para este año pues terminamos con La herencia de la Tula. Estamos planificando poner una obra de teatro que se llama, que es para fin de año, que se llama Un milagro en Navidad, que es de Felipe Valenzuela. Esos son los dos, el otro proyecto, digamos, de teatro que tenemos, y nos han invitado para que hagamos lo que se llama café teatro, estas puestas en escena que se ponen en restaurantes y lugares, pero nosotros ¿cómo decirlo? No queremos hacer, digamos, la comedia tradicional, digamos, de esos lugares. Entonces estamos haciendo el proyecto de hacer unos entremeses que eran pequeñas obritas de la época del siglo de oro español, para adaptarlos a circunstancias actuales y poder hacer este tipo de teatro, ¿verdad? Que también es muy agradecido, ¿verdad? La gente llega, come y se divierte al mismo tiempo, ¿verdad? Pero es otro, hay que, digamos, como hacerlo de tal manera que sea cómodo para el actor y sea cómodo para el comensal también, ¿ya? Porque muchas veces hay puestas en escena que incomodan al actor, porque el actor necesita básicamente concentración, ¿verdad? Y están pasando los meseros y sirven y quitan y ponen. Entonces, creo yo que sí hay que hacer, digamos, ese teatro, pero hay que hacerlo de una manera que todos quedamos contentos. Buenísimo. Buen punto, maestro. Yo tuve la oportunidad de ver, como usted dice, ¿verdad, maestro? En cuestión a una obra de teatro en un restaurante, que sí era obra, no era, digamos, algo basado en comedia. Y pude notar precisamente eso, que incluso en lo que estaban sirviendo la comida, algunos estaban platicando. Entonces creo que sí, llega
afectar precisamente la atención o la concentración del actor, ¿verdad? Ya Ajá. que está la técnica, ¿verdad, maestro? Que utilizan los actores y actrices de lo del sí mágico, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero sí, lo que usted menciona, creo que no lo había notado tanto en cuestión a ese tipo de movimientos que definitivamente es un distractor. Ahora, En algún momento discutíamos sobre que este teatro, que es un teatro, digamos, jocoso, cómico, divertido, eh, le gusta a la gente. Y yo creo que lo ideal para el país, para todos los países, es que haya tal variedad de teatro que sea el público el que decide, pues, o sea, puede haber un teatro clásico griego, puede ser un teatro shakespeariano, otro de Chejo, otro de dramaturgos latinoamericanos, otro de dramaturgos jóvenes, o sea, pueden haber creaciones colectivas. Eso sería el ideal, que tuviéramos un menú amplio de teatro para que todos los días de teatro o fines de semana, pues podamos escoger lo que nos guste, ¿verdad? ¿Ya? Entonces sí, creo que debe haber un poco de todo. sí, y principalmente, maestro, la cultura del disfrutar del teatro, porque lastimosamente aquí en Guatemala pues sabemos de que la cultura o el interés cultural pues es un poco bajo, ¿verdad? Pero pues precisamente para esto son estas entrevistas, para eso es que está Cultuguate, para poder despertar ese interés y para poder apoyar todo ese talento guatemalteco que tiene muchas actividades, muchos montajes y que muchos son gratuitos y que aún así a veces la población no asiste también, ¿verdad, maestro? Entonces, Claro. Mire, en Escuintla, la puesta en escena en Escuintla, de la primera fecha que tuvimos allá, que fue el 13 de julio, fue entre semana, fue el miércoles pasado. Tuvimos una experiencia muy importante porque resultó que llevaron alumnos de un instituto de un municipio de Escuintla, que era la primera vez que iban a ver teatro. Entonces oh, estaban así como muy impactados, ¿verdad? De ver qué que un alegre. grupo de actores les cuentan una historia, pero están ahí en vivo, ¿verdad? Y las luces y toda esa magia que carga el teatro, ¿verdad? De las luces y el vestuario y que se oscurece la sala. O sea, para ellos están así como muy impactados. Eran jovencitos de entre 13 y 15 años, ¿ya? Hombres y mujeres que estaban así como impactados por la experiencia de ver su primera obra de teatro. Qué alegre, maestro. ¿Ah? Y esperemos que eso siga, que se mantenga también en cuestión al arte, ligándolo a la educación, porque lastimosamente pues, han estado como quitando y disminuyendo más todo el aspecto artístico en la educación, pero esperamos que se logre rescatar absolutamente todo el arte en la educación y pues principalmente en Guatemala, ¿verdad? Que podamos apoyar el arte, el talento, los proyectos, todos los artistas que han puesto en alto el nombre de Guatemala y pues que conozcan cada vez más trayectorias, que conozcan proyectos y que conozcan todo el legado que incluso ya pueden estar dejando grandes maestros y pues dentro de ellos usted, ¿verdad, maestra? Así que esperamos Gracias. que eh, poco a poco ese apoyo pues vaya aumentando, ¿verdad? Y ahora, maestro, vamos con otra pregunta de nuestro país y quisiéramos saber cuál es su tradición favorita de acá de Guatemala. Pues la Semana Santa. Así. Eh, sí, la Semana Santa me parece que es así como la gran tradición y el compendio de mucho de lo que somos los guatemaltecos. La Semana Santa como buena construcción del imaginario político religioso del país, pues está hecha a partir de la exaltación de todos los sentidos, ¿verdad? Entonces tenemos
que hay sonidos, hay cosas visuales, hay cosas de tacto, de textil, como el acerrín de las alfombras, la seda de las túnicas. Como les decía, de sonidos, están las marchas, está el sonido de lo que va atrás de la procesión, que son los heladeros, que son los que venden los chupetes, está los sabores, o sea, la comida particular de esa época, ¿ya? Tanto la tradicional como la ahora nueva, o sea, la que venden en las carpetas que van atrás y adelante de la procesión. Entonces creo que es una saturación de todos los sentidos, desde que empiezan a caer las primeras jacarandas y empezamos a ver esas alfombras moradas por las calles, y ya nos empieza a decir, bueno, la Semana Santa ya está por acá, ya viene la Cuaresma. Yo no soy religioso, pero incursioné en la tradición por algún tiempo como cargador en la procesión de la Merced de la Antigua, porque quería ver la tradición desde dentro, ¿no? Y solo siendo partícipe era posible meterse en esos detallitos que ahora, digamos, entiendo, digamos, a mis amigos cucuruchos fanáticos, pero en el buen sentido de fanáticos, que hablan, y hablan y oyen y pasan oyendo toda la Cuaresma marchas. Entonces los entiendo, pero conocí más la tradición porque me incursioné un poco ahí en eso. Creo que es una manifestación en la que participan muchos guatemaltecos, ¿verdad? ¿Ya? Hay muchos gente que digamos no es directamente religiosa durante el año, pero son cucuruchos, ¿verdad? ¿Ya? Y a la hora de la hora pues se ponen su túnica, van a hacer la cola para su turno, construyen las alfombras, porque yo creo que la viven de distinta manera. Hay gente que su tradición ha sido hacer alfombras desde que es niño, ¿no? Y hay gente que lo que se hace cargar, pues hay gente que lo que hace es que hacen el bacalao y los cocotes en miel y todas las comidas, porque ese día llegan, uno de esos días de la Semana Santa, llega la familia a la casa y llega a comer, y esa señora es experta en esos platillos y es lo que hace, es como participa en la Semana Santa, ¿ya? Entonces creo que es una tradición que la llevamos muy adentro los guatemaltecos, y creo que es es la que a mí más me gusta. Excelente, maestro. Y que dentro de lo que usted menciona en cuestionar los sentidos que totalmente se llegan a disfrutar en esta tradición, está el olor de corozo y de incienso, ¿verdad, maestro? Que sí. Algo muy deleitante. Sí. Volviendo un poco al comentario que les hacía yo con Tito Montecoso en la entrevista, le decía que extrañaba de Guatemala, y me dice, lo que extraño es el olor a corozo. Entonces le digo, mire, lástima que no es época, porque era así como octubre, como finales de año la entrevista. Y le dije, pues no le conseguía corozo para que se lo llevara y se le secara en el camino para que se viera el olor. Pero sí, es un aroma muy penetrante y muy particular de esa época, ¿no? Para todas las personas que verán este video y esta entrevista, maestro, ¿en qué redes sociales se le puede encontrar y cómo se le puede contactar? Pues estoy en Facebook como Rodrigo Carpillo, y en Instagram también como Rodrigo Carpillo, y creo que esos tienen un numerito, ¿eh? No me sé el numerito Pues ahí va a aparecer aquí abajo, no se preocupe. Aquí lo vamos a agregar para que lo puedan contactar, maestro, para poder ya casi terminando. Ya he hablado mucho, ¿eh? No, al contrario, maestro, gracias por compartir, por lo que usted mencionaba, que a veces mencionaba o se iba por otros lados. Me salgo de la tangente, elegantemente dicho, o me salgo del guacal, popularmente dicho.
No, fíjese que a mí también me ha pasado, yo siempre empiezo hablando de algo y cuando siento me echo mi colazo y de ahí llego al punto. Pero le agradecemos eso porque nos ayuda a meternos dentro del contexto de lo que usted está Ajá. platicando, maestro. Así que muchas gracias por eso. Y hablando de ese tipo de colazos, ¿nos podría mencionar una de las experiencias que más lo han marcado en su trayectoria, maestro? Bueno, una que fue trabajar con el maestro David de Gandarias. Llegó a hablarme a mí porque estaba construyendo este espectáculo sonoro a partir del trabajo de investigación de la música garífuna. Entonces, él tenía visualizado un montaje musical, 100% musical, pero se le atravesó en la cabeza que quería un texto, ¿ya? Quería un texto, y entonces me habló a mí y a Ana María Ardón, una compañera y amiga, poeta y escritora. Y entonces nos hizo un planteamiento muy extraño. Miren, quiero algo que tenga que ver con la tradición garífuna, pero no quiero nada histórico, no quiero nada cronológico, no quiero nada folclórico. Y le digo, entonces, ¿qué quieres? Mira, lo que quiero es una fumada. Entonces, miren, ustedes qué hacen y se échense una fumada. Entonces, total que es un como recitativo que hicimos, que tiene que ver con la tradición y los sonidos garífonas y que se incorporó a la creación musical que él hizo, ¿no? Y para esto, pues entonces había alguien que tenía que recitar y decir ese texto. Entonces yo invité a Luis Escobedo, que es uno de los actores que participa en La Tula, y él fue el que hizo el recitativo. Además, él lo hizo de corazón porque él tiene sangre negra también, ¿ya? Por parte de su madre. Entonces él estaba así consternado con que iba a participar en esa puesta en escena y fue muy exitosa. Aquí se puso 2 veces en Guatemala y luego se fueron a algunas islas del Caribe a presentarla, ¿verdad? A San Vicente, creo que fueron a San Blas también y creo que fueron a Martinica. Entonces hicieron una gira así de los lugares de donde salieron originalmente los viajeros que llegaron acá, ¿verdad? Los garífonos, hace 200 y pico de años, ¿no? ¿Ya? Eso fue una experiencia muy importante porque incursioné en un mundo que pues no es propiamente mío. He hecho incursiones en algunas cosas de música, pero no es mi mundo, ¿verdad? Entonces fue así como meterle la literatura, meter textos en un mundo que era absolutamente sonoro, ¿verdad? Y con todas las salvedades que él quería, que no quería que fuera histórico, que no que fuera anecdótico, que no fuera cronológico. Entonces costó construir, pero quedó un bonito texto y un bonito material. Se logró. Se logró, sí. Qué genial, maestro. Porque al final creo que eso es algo enriquecedor para un artista, el llegar a ser versátil y tener como una experiencia en cada una de estas ramas, ¿verdad? Ajá. Qué genial, maestro. Sí, fue muy linda experiencia y yo muy agradecido con el maestro Gandarias porque nos metió en ese mundo, en esa aventura de hacer ese espectáculo. Maestro, y pues le comento que ya estamos llegando casi al final de esta noche de tertulia y pues nosotros quisiéramos que pudiera dar algunas palabras a nuestros amigos de Culto Guate que nos están viendo y escuchando en este momento. No, pues yo me iré muy agradecido, primero por la invitación, luego por la paciencia, porque creo que pude haber sido más breve, pero abusando de su amabilidad, pues aproveché y les conté algunas cositas de ahí, del qué hacer en todos estos años. Y creo que, retomando un poco lo que usted hablaba, de lo importante que es que se le dé más tiempo, más espacio y más recursos al arte, porque el arte es importante. Importante para el desarrollo de los seres humanos, en este caso de los guatemaltecos.
creo que no hay nadie que pase un día de su vida sin cantar, ¿ya? Sin bailar, ¿ya? Todos los días cantamos, bailamos, leemos, y nos reconocemos en esos espejos que son el arte, que el propósito fundamental es pues podernos ver cómo éramos antes, cómo somos ahora y cómo podríamos ser, ¿no? Entonces es importante para todos desarrollarnos en el arte. Yo siempre he dicho, incursiones si tienen ganas de hacer teatro, si tienen ganas de pintar, si tienen ganas de escribir poesía, háganlo. Quizás no vayan a ser pintores ni bailarines, pero van a entender y van a conocer lo que son esas disciplinas, van a poder expresarse, porque son medios de expresión. Antes les decía yo, la escritura es un medio de comunicación con uno mismo en la primera instancia, ¿verdad? Yo me digo las cosas que yo me quiero decir, ¿ya? Y que me quiero contar, y las pongo ahí en blanco y negro. Y así son las demás manifestaciones. Decía Borges que alguna vez le preguntaron que para qué sirve el arte. Y entonces les dijo, bueno, ¿para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirve la comida? ¿Para qué sirve la vida? ¿Ya? Para eso mismo, pues, para eso sirve el arte, ¿no? ¿Ya? Y el arte en todas sus vertientes. Sí. Ahora que fue la pandemia, pues nos tocó que ir a buscar ayuda, porque como toda la gente de las artes y sobre todo las artes escénicas se quedó parada, entonces la gente empezó a cocinar y a vender pasteles, a vender lasañas, se las ingenió de qué manera se hacían de fondos. Entonces fuimos un poco a la Comisión de Cultura del Congreso a hablar para que se les incluyera a los artistas entre la población que había que darle ayuda, y se logró ahí una pequeña ayuda por medio del Ministerio de Desarrollo y luego mucho tiempo después del Ministerio de Cultura. Pero yo les explicaba a los diputados que el arte es tan amplio que tenemos en música, desde los músicos de academia, sinfónicos, hasta los guitarristas que se suben a los voces. Y pasando por mariachis y marimbas orquestas. Claro. Y en el mundo del teatro está desde los de la academia que son capaces de montar Edipo Rey o Hamlet, hasta los merolicos que están en la Sexta Avenida diciendo chistes y anécdotas. Entonces, el mundo del artista es amplísimo, tiene un montón de veredas. Y todos contribuyen, todos ayudan a que tengamos una mejor vida, tengamos un mejor caminar, porque, como les decía yo, necesitamos bailar, necesitamos cantar, necesitamos pintar. Y esto, si nos lo incentivan y nos dan los medios y el conocimiento desde niños, pues mucho que mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo, maestro. Eso sería incursión en las artes, practíquenlos, apoyen a la gente que lo hace. La gente necesita del apoyo, necesita del aplauso, de verlos, de admirarlos y de decirles gracias porque están ayudando a nosotros a construir un buen país, una buena sociedad. Estamos agradecidos con todos los artistas por eso, ¿no? ¿Ya? Y a la gente yo la convido a que vaya a los espectáculos, que aplauda, que oiga a los artistas, que los respete, ¿ya? En todas sus manifestaciones, ¿ya? Desde el señor que canta en la Sexta Avenida hasta los maestros de la Sinfónica, todos han dejado tiempo, esfuerzo, sueño para poder hacer eso que nosotros oímos, que nosotros vemos, ¿ya? Y que nosotros los recompensamos con un aplauso, ¿ya?
Gracias, maestro, gracias por sus palabras. En Gracias. serio. Entonces, pues sí, qué gusto platicar con ustedes, jóvenes, de este caminar que es el arte, ¿verdad? En este país. Y para nosotros, como le decía al inicio, maestro, es un gusto, es un honor tenerlo en este espacio del proyecto de Culto Guate, que precisamente es para poder enterarnos de tanto que hacen los artistas guatemaltecos y que a veces llegamos a ignorar de todo lo que llegan a realizar. Y pues nuevamente, gracias maestro por la invitación, gracias por este tiempo que se tomó para poder platicarnos, para poder estar acá con nosotros. Pues hasta acá la entrevista de hoy, amigos. Espero que les haya gustado bastante. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras páginas sociales que están apareciendo en la parte de aquí abajo. No olviden darle like, suscribirse, activar las notificaciones y, por supuesto, compartir este tema con todos sus seres queridos. Y recuerda, dedícate a saber. Y rompe con la monotonía. Yo soy Guayo. Y yo soy Rodrigo Cacuyo. Mucho gusto. Hasta la próxima. Bueno, cuídense. Adiós, chicos. Gracias. Gracias, maestro, nuevamente.